Amén. Dios nos lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos ya se han gozado con las alabanzas y todo lo que el Señor ya nos ha bendecido el día de hoy? Amén. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Me da gusto de ver a toda la iglesia, a cada uno de ustedes aquí presentes, ¿verdad? Quiero disculpar al pastor que no está. Quizás algunos de ustedes no sabían que él no iba a estar, pero él está en un viaje de Miami, ¿verdad? Y él pide sus disculpas por no estar aquí hoy, pero el pueblo del Señor tiene que seguir adelante, ¿verdad? El Evangelio de Cristo Jesús tiene que seguir siendo predicado. Dice que la tierra y todo pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir. Amén. Y qué bueno que ustedes están aquí, que han sido fieles, que cada uno sabe su trabajo, cada uno sabe sus responsabilidades y han cumplido el día de hoy. Qué bueno, gloria al Señor, gloria a Dios. Quiero, antes de empezar, dar un saludo muy fraternal a nuestro hermano Henry, que nos escucha por el internet, ¿verdad? Que él nos escucha todo el tiempo. Y Henry, te queremos mandar un saludo muy cariñoso, el calor de tus hermanos, que reciben en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanos, la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 3:16, dice que la palabra del Señor dice que es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y con ese mismo pensamiento vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a entrar al mensaje del Señor. Porque Dios tiene preparado para nosotros algo muy importante, algo muy hermoso. Hágase usted de cuenta que hoy se va a comer el platillo que más le gusta, hermano. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Daniel. Y yo les voy a pedir que cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Amado Señor y Padre Santo, Señor mío, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por este día. Te damos gracias por tu misericordia que ya ha sido derramada sobre nosotros, Señor. Te damos gracias porque iniciamos nuestro servicio con Isaías 53. Aleluya. Recordando, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser partícipes del regalo de salvación. Padre, ahora te pedimos, Señor, que de esa misma forma, Padre Santo, prepares nuestra mente, nuestros corazones, y que tu palabra pueda caer, Señor, en tierra firme, en tierra buena, en tierra fértil, y que tu palabra en nuestro corazón pueda dar frutos al 100%. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a ver a un personaje muy interesante en la palabra del Señor, que es el rey Nabucodonosor. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer el capítulo 4 de Daniel, del versículo 1 al 8. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada.
conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostraran la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana vamos a ver cómo Nabucodonosor es un personaje que puede relacionarse con la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en estos primeros versículos nosotros podemos ver al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que el Señor lo había bendecido. El Señor le estaba mostrando su gloria al rey Nabucodonosor. En el capítulo 3 de Daniel, si usted lo puede leer en su casa después, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego habían sido enviados al horno de fuego, y el Señor los libró de ese horno de fuego, a tal manera que Nabucodonosor, cuando miró en el horno, vio que había, en vez de 3 personas, había 4, y le preguntó a los que lo habían echado, dice, pero ¿no echaron ustedes 3 personas? Dice, porque yo veo uno que tiene el parecido como del Hijo del Hombre. Y cuando los muchachos salieron del horno de fuego, dice que ni sus ropas se habían quemado. Por tanto, Nabucodonosor habló de Dios y dio una orden que en todo el reino, toda la gente adoraran al Dios de Israel, al Dios de Sadrach, Abednego y Abednego, ¿verdad? Y vemos nosotros que Nabucodonosor tenía ya un conocimiento de Dios. Dios estaba trabajando en su vida. Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor milagros, grandes cosas que el Señor puede hacer en nuestra vida. Y nosotros en este día, a lo mejor estamos aquí en esta iglesia y estamos nosotros adorando al Señor, hablando de Dios, diciéndole a la gente las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, las maravillas que Dios hace en la iglesia Nueva Vida. Pero a lo mejor estamos como Nabucodonosor. Quizás a lo mejor todavía no hemos entregado nuestro corazón a Dios. Quizás a lo mejor todavía no hemos hecho un compromiso completo en nuestra vida a Dios. Y Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor grandes cosas. Y vemos que en el principio del capítulo 4, él empieza a hablar y habla de Dios grandemente, el Dios Todopoderoso. Pero vemos que cuando él tiene su sueño, él no clamó a Dios primeramente. Él dice que mandó traer todos los magos, todos los adivinadores, toda esta gente que eran paganos. Y muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, aún conociendo nosotros a Dios, cuando nos vemos en una situación difícil, en vez de doblar rodillas y decir, Señor, yo confío en que tú vas a hacer la obra, y pedirle a Él que nos guíe a dónde es que nosotros vamos a ir, a quién es el que nosotros vamos a llamar. Primeramente hacemos lo que Nabucodonosor. Primeramente vamos donde la persona más indicada, y el consejo que nos dan es terrible. Y vivimos unas vidas destrozadas porque no hemos buscado la guianza de Dios, no hemos buscado el consejo de Dios primeramente. La palabra del Señor nos dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor cosas grandes en su vida. Lo había bendecido, le había dado el poder de poder conquistar al pueblo de Israel y traerlo cautivo.
70 años le había dado el Señor a Israel en cautividad por desobediencia. Y vamos a ver cómo Nabucodonosor no quería entender la palabra del Señor, no quería darle la gloria a Dios. Él quería seguir siendo el grande, él quería seguir siendo lo máximo. Vemos cuando él se expresa que dice: yo estaba en mi palacio. Que la palabra del Señor nos dice en Mateo 15:8, si me lo ponen ahí, este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo estamos nosotros? Yo me pregunto, el Señor me ha hablado de una manera terrible, terrible para mí. Me ha hecho caer en conciencia. Me ha hecho revisar mi vida desde lo más profundo. Este pueblo, dice, de labios me honra. Y cantamos y adoramos a Dios. Y qué bueno, hermano, siga adorando porque es bueno. No desmaye. Siga cantando, siga hablando del Señor. Pero el Señor quiere ir más profundo de eso. El Señor quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Que no sea solamente de labios para afuera. Cantamos el corito, uno de los primeros coritos que decía que voy a dejar las deudas y voy a dejar la crisis. ¿De verdad, hermano, usted va a dejar la crisis y sus deudas? ¿O se está metiendo todos los días en más deudas? Donde me tengo yo que buscar otro trabajo para poder pagar porque no me alcanza, donde le tengo que cortar el tiempo a Dios. Porque es lo primero que cortamos. No cortamos la televisión, no cortamos el gimnasio, no cortamos el deporte. No, cortamos la iglesia. Ya no voy a la iglesia porque tengo que buscarme otro part-time. Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor nos habla a nosotros. La palabra del Señor nos dice que la palabra es apta para instruir, para guiarnos, para corregirnos, para dirigirnos. Y en esta mañana nos habla por medio de este personaje Nabucodonosor que no había conocido a Dios, había escuchado de Dios. Y quizá usted está aquí hoy y usted solamente había escuchado de Dios. Ponga atención porque el Señor tiene un plan para su vida. Tú no estás aquí por coincidencia. El Señor no quiere solamente que escuches de Él. El Señor te ama. El Señor amaba a Nabucodonosor, aún siendo un rey pagano, un rey que no le servía a Dios. Dios lo amaba y Dios estaba dándole la oportunidad de que lo reconociera. No se queda ahí Nabucodonosor. Dice después en el versículo 8, en la segunda parte del versículo 8, dice: el rey Nabucodonosor dice, conté delante de él, delante de Daniel, el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacía morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias sea su parte,
entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses. Y vemos nosotros cómo Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel. Pero nosotros podemos ver en las palabras de Nabucodonosor que él trataba de justificarse. Nabucodonosor servía a sus dioses paganos. Y él, mientras le contaba a Daniel el sueño, le dice en los últimos versículos que acabamos de leer, que este es un vigilante del cielo, hablando él de sus dioses, justificándose él, esperando que Daniel le dé a él una respuesta, diciéndole: el sueño que tú tienes es para otra persona, porque Dios va a castigar a fulano de tal. Y a nosotros muchas veces nos suceden esas cosas. ¿Será que nomás a mí me sucede? A veces nosotros tenemos sueños y el Señor nos habla por medio de ese sueño y la cosa no se ve muy bien, y nosotros nos levantamos pensando: ¿para quién será ese sueño? ¿Cuál de mis hermanos estará mal? Y el Señor me está hablando para que yo le vaya a decir: hermano, doble rodilla y clame a Dios y dígale: Señor, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en tu camino, Señor, en la iglesia? ¿Qué tú me estás hablando a mí? No pongamos tanta atención en cómo está el hermano. No tratemos de justificar nuestra vida delante del Señor. El Señor lo ama, hermano. El Señor me ama a mí, el Señor me escudriña. El Señor nos ama a cada uno de nosotros. Y el Señor a veces tiene que hacer cosas drásticas para que nosotros podamos entender el amor de Dios. Javi trataba de decir mientras se abría el culto que el Señor a veces nos habla de diferentes formas y se nos hace difícil entender, hermano. Es fácil entender al Señor. Ponga su mente y su corazón en Él. Escuche su palabra. Escuche la palabra del Señor. Ponga atención cuando usted está orando a Dios. A veces oramos al Señor, venimos ante Él, nos arrodillamos y empezamos a pedir y a presentarle nuestro problema, nuestras situaciones, nuestros hijos, y es tanto y tanta la carga que tenemos que no le damos tiempo al Señor de que Él nos hable a nosotros. Nos cansamos de estar arrodillados, nos levantamos y nunca pasamos 5 segundos esperando: Señor, me voy a quedar calladito un rato para escuchar tu voz. Creemos que solamente nosotros somos los únicos que tenemos que hablar. La relación se trata de dos. Tenemos que aprender a interactuar, to interact, uno con otro. De la misma manera tenemos que aprender a comunicarnos con Dios. Tenemos que escucharlo. Nabucodonosor no lo quería escuchar. Él quería hacer sus decisiones. Él sentía que porque tenía tanto poder, él lo sabía todo. Pero no se queda ahí. No se queda ahí Nabucodonosor. Él sigue más adelante. Él, hablándole y dándole el sueño a Daniel, después de que vio a todas estas personas paganas que no le podían dar la interpretación del sueño, le dice a Daniel, dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. Yo imagino a Daniel en aquel momento, siendo este rey tan poderoso,
siendo que este rey no tenía compasión de nadie, daba la orden de matar a la gente muy rápidamente. Y siendo que Daniel le tenía cariño a Nabucodonosor, porque ya había vivido tiempo en medio dentro del palacio. Ya lo había puesto como jefe de estas personas, de los sabios. Y Daniel sabía que en lo más profundo de su corazón, Nabucodonosor tenía un buen corazón, era bueno, pero no era suficiente. Y muchas veces nosotros tratamos de sernos buenas personas. Creemos que con solamente ser buenos vamos a llegar a conseguir el reino de Dios. Pero no es así, hermano. Nos hace falta algo más importante. Y vamos a ver cómo es que sigue la historia de Nabucodonosor con Daniel. Estaba Daniel turbado, dice, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Aleluya. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Terrible que nos dijeran a nosotros así. Pero déjenme decirles en esta mañana que el Señor nos ha enviado a predicar la palabra del Señor tal y como es. Amén, gloria a Dios. Y yo quisiera decirle, hermano y amigo que me escucha en esta mañana, que Dios es todo amor, que Dios es todo bendición, que Dios no castiga a nadie. Pero déjenme decirle que no es así. Nosotros somos tan testarudos y el Señor nos ama tanto que a veces tiene que tomar decisiones drásticas para traernos a su camino. Y no le dejamos nosotros, no le dejamos a Él escapatoria, no le dejamos ninguna otra opción, sino que nos tiene que castigar. ¿Cuánto podemos decir amén? Recibe el consejo. Mire que Daniel, imagino Daniel hablándole a Nabucodonosor: Señor rey, escucha el consejo. Escucha el consejo. Se te ha dado la sentencia. Y la palabra del Señor, hermano, la palabra del Señor es explícita para con nosotros y nos habla
dice la palabra del Señor, dice que todos aquellos que hagan su voluntad, todos aquellos que hagan su voluntad, todos aquellos que vengan ante el Señor, todos aquellos que cumplan con sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos, verán el reino de Dios. El Señor no hace excepción de personas. El Señor amaba a Nabucodonosor y el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Pero Nabucodonosor no quería entender. Y el Señor vemos que le dio una oportunidad en los primeros versículos y en los segundos versículos le da otra oportunidad. Y aún Daniel le dice: Señor Rey, escucha el consejo. Yo te aconsejo que escuches y que te arrepientas. Que reconozcas a Jehová como tu Dios y tu Señor. Y ahorita vamos a ver lo que hace Nabucodonosor. Pero hermanos, el Señor quiere que nosotros vengamos al conocimiento de Él. No esperemos hasta que el Señor tenga que tomar acción drástica en nuestra vida. Le está dando Daniel, le está dando la interpretación del sueño y le está diciendo que van a cortar el árbol. Dice que lo van a echar y que va a comer hierba como los animales, como los bueyes. Hermano, con una sentencia así, yo no sé qué persona no pueda reaccionar. Pero nosotros podemos ver a Nabucodonosor y muchas veces el Señor nos está hablando a nuestra vida y nos dice: Gabriel, arregla tus caminos, arregla eso que estás haciendo mal, arregla eso que te falta, Gabriel, arréglalo porque va a venir algo contra ti. La palabra del Señor dice que el pecado nos separa a nosotros del Señor. Y nosotros a veces creemos que el pecado es solamente matar y robar y hacer cosas tan grandes. Pero no, hermano. El Señor está llamando a su pueblo en este día a reconciliación. Este es un wake up call. Esta es una llamada de despertar. Estamos durmiendo, estamos como Nabucodonosor, estamos muy contentos en nuestros palacios. Y nos creemos nosotros que yo tengo mi palacio, que yo he hecho esto, que yo por mis fuerzas yo tengo mi trabajo, que yo he comprado esto, y creemos que yo me puedo retirar porque ya tengo tanto. Y no le hemos dado la gloria a Dios. No hemos reconocido que nada somos. La palabra del Señor dice que el hombre es como la flor del campo, que sale por la mañana y viene el sol y la marchita y por la tarde nada es. Aprendamos de Nabucodonosor, hombre testarudo. Aún hablándole a Daniel y dándole el consejo: Señor Rey, arrepiéntete, Señor Rey. Porque ya te he dicho lo fuerte que viene, pero no creía. Y la gente está caminando por ahí sin creer la palabra. Escuchamos cada rato que la gente se burla y dice: esa gente dice que viene Cristo, que Cristo dice que viene. Y hace muchos años que yo estoy escuchando eso, pero todavía no ha venido. La palabra del Señor dice que la gente lo tiene por tardanza. Pero hermanos, velad. Orad y velad, porque el Señor viene pronto. Y Nabucodonosor no quiso creer. No quiso creer, ni aún Daniel dándole el consejo. Y vamos a ver qué le pasa a Nabucodonosor. En el versículo 28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres
te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue dada. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su misericordia. Amén. Aleluya. Hermano, la palabra del Señor nos dice a nosotros que su palabra se va a cumplir. Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya. La palabra del Señor se va a cumplir al pie de la letra. Y el Señor nos está a nosotros dando una lección con algo que sucedió 600 años antes de que Cristo naciera. Y hoy en día nos está hablando el Señor con ese mismo ejemplo, tomando a Nabucodonosor como ejemplo en nuestras vidas y diciéndonos a nosotros: mira, avívate, ponte las pilas, hermano, ponte las pilas. Hay que venir a la iglesia, hay que leer la palabra, hay que orar, hay que clamar a Dios, porque los tiempos son fuertes y el enemigo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Hermano, y el enemigo está esperando que usted le abra la puerta así un poquito, una rendijita. No necesita mucho. Nosotros creemos que necesitamos cometer un pecado grande para que no, hermano, el enemigo es astuto. Y él anda por ahí esperando que nosotros seamos como Nabucodonosor, que digamos: yo, lo que yo he hecho, lo que yo tengo, sin darle la gloria a Dios. Señor no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Pero gracias a su misericordia, porque por su bondad estamos todavía caminando. Por su bondad estamos todavía en esta mañana, en este domingo, aquí en la iglesia, adorando y alabando al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su misericordia. Qué bueno es el Señor que nos deja su palabra para que aprenderemos, hermanos, en este día. Aprenderemos que las cosas van a venir a nuestra vida. Si nosotros no arreglamos nuestra vida con el Señor, no vamos a estar bien. Necesitamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos adorar al Señor, hermanos. Necesitamos darle al Señor su lugar. Necesitamos nosotros venir ante Él. La palabra del Señor dice en el Salmo 51, 17, dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nabucodonosor era un rey pagano y Dios lo estaba alcanzando. Dios tuvo misericordia de Nabucodonosor. A veces nosotros nos creemos que el Señor no nos puede alcanzar a nosotros. Sí, hermano. Hay personas allá afuera que nosotros conocemos, que nosotros pensamos que Dios no los puede alcanzar. Sí lo puede alcanzar.
El Señor no hace excepción de personas. El Señor no hizo excepción de personas en el Viejo Testamento, como muchos lo tienen. Nabucodonosor no era israelita. Y Dios tuvo misericordia de él. Porque dice la palabra del Señor que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero necesitamos venir ante Él. Necesitamos reconocer nuestras faltas. Necesitamos clamar a Él. Necesitamos venir con un corazón contrito y humillado de verdad. Venir a pedirle perdón. No de labios para afuera. No de labios para afuera. Necesitamos tener frutos dignos de arrepentimiento. Necesitamos venir al Señor. Necesitamos clamar a Dios. La palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Que todos procedamos al arrepentimiento. Hermano, nosotros aquí en la iglesia, todo el mundo somos cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vengamos a cuenta con el Señor. Vengamos a cuenta con el Señor, porque su misericordia de Dios está sobre nosotros en esta mañana. Y no es solamente que el Señor nos va a castigar, porque el Señor en su misericordia es tan dadivoso, es tan grandioso, es tan amoroso, que el Señor tiene grandes cosas para Nabucodonosor. El Señor tiene grandes cosas para Nabucodonosor, porque en el versículo 23 del capítulo 4, dice la palabra del Señor: en cuanto a lo que vi el rey, en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. ¿Ah? Le dice el Señor que corten la cepa del árbol. Que corten el árbol y que dejen solamente sus cepas con las raíces, y que las aten con ataduras de hierro. Hermano, yo quiero que en esta mañana nosotros entendamos que cualquiera que sea nuestra situación en nuestra vida, la cepa de nuestro árbol, las raíces de nuestro árbol todavía están fluyentes, todavía están vivas, hermano. Y como Nabucodonosor, todavía el Señor lo tenía con vida, aun cuando él había desobedecido al Señor. En esta mañana el Señor te quiere renovar a ti. Quiere que de ese tronco salgan nuevos retoños. Aleluya. La palabra del Señor nos habla a nosotros de los retoños, y dice que retoñaremos, y vemos que Nabucodonosor, cuando termina, dice que el reino le fue regresado. Hermanos, en el nombre de Jesús, nosotros vamos a ser renovados en el nombre de Jesús. Vamos a ver en Job 14, 7, 9, y vamos a ver cómo Job nos habla acerca de esta interpretación tan hermosa, y dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Aleluya. Si se envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¡Gloria a Dios! ¡Cuán grande y misericordioso es nuestro Señor! Amén, aleluya.
Hermano, en esta mañana no importa cuán sea nuestra situación, no importa cuán seco ya haya estado, no importa que mi árbol haya sido cortado, no importa que yo esté por el piso derrumbado, el Señor quiere derramar de su agua sobre mí. Ríos de agua viva fluirán sobre nosotros y reverdeceremos. Reverdezca en esta mañana, hermano, en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, levante su cabeza en alto, dígale: Señor, heme aquí, Padre. Heme aquí y envíame a mí, Señor. Recibamos el agua tardía, dice: la lluvia vendrá, la lluvia temprana y la tardía en nuestra vida, y reverdeceremos. Como retoños saldremos nosotros nuevamente. Gloria a Dios. Hermano, la cepa del árbol. Yo no sé si usted ha visto en el tiempo del verano bien fuerte, a veces en el invierno, cuando pasamos por donde hay viñas, donde hay uvas, y usted ve esos troncos secos completamente, que a veces hasta los queman para que se le vaya toda la hojarasca, y eso sirve para abono. Pero usted lo ve ese campo completamente seco, y el año entrante usted pasa por ahí y eso empieza a reverdecer, empieza a ponerse verdecito, de un verde oscuro completo, y en unos cuantos días, en unos cuantos meses usted ve esas uvas colgando ahí preciosas. Aleluya. Así somos nosotros, hermanos, y el Señor sabe que nosotros de vez en cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, y sabe que nosotros decaemos, y sabe que nuestro espíritu se cansa, que nuestro espíritu se agobia, y que nuestro espíritu está hasta el piso y no sabemos cómo levantarlo, pero en esta mañana te dice: renueva. Aleluya. Recibe el agua tardía, recibe la lluvia, Gloria al Señor. recibe los ríos de agua viva y levántate, despiértate, renuévate, haz que tus retoños salgan. Busca el agua como los árboles. Aleluya. Te Busquemos al adoramos, Señor. Señor. Busquemos esa agua que nos refrescará. Mientras el Señor estaba caminando por Samaria y vino al pozo, y aquella mujer estaba ahí, y él le dijo: dame agua, y ella le dijo: ¿cómo tú me pides agua a mí? Él le dijo: yo te daré agua que brota para vida eterna. Dice: pero ¿de dónde tú si no tienes el lazo para sacarla? Es que ella no entendía que Él es el agua viva. Amén. Aleluya. El que bebiere de esta agua, dice, no tendrá sed jamás. Cuán hermoso es el Señor, cuán hermosa es la palabra del Señor, hermanos. Señor, amén. Recibir la palabra del Señor. Leímos en el principio que la palabra del Señor es verdad, es santa, es cierta. La palabra del Señor es para instruirnos, para guiarnos, para dirigirnos, para corregirnos en justicia. Y en esta mañana el Señor nos habla a nosotros de una manera tan especial. ¿Qué nos pasa? Levantemos nuestros ánimos. Señor. Olvídese del hermano, olvídese de lo que le hicieron, olvídese de lo que le pasó hace 20 años y empiece una vida nueva con el Señor esta mañana. Aleluya. Renuévese en esta mañana, dígale: Señor, yo quiero que de esta cepa que hay en mi corazón tú empieces a retoñar. Sí, Señor. Amén. Empiezas a brotar unos racimos nuevos, Padre Santo. Aleluya. Renuévanos, danos un nuevo avivamiento, trae a nosotros nuevos ánimos. Despiértanos, estamos sentados, estamos dormidos. Despiértese, hermano. Despiértese, hermano. Despiértese en el nombre de Jesús. Aleluya. El Señor nos habla esta mañana. El Señor me habla a mí de una manera tan increíble que yo digo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos levantaremos? ¿Y hasta cuándo nos levantaremos y empezaremos a predicar tu palabra en los supermercados, en las calles, en las tiendas, en todos los lugares donde vayamos, en el trabajo? Que la gente sepa que usted es cristiano, hermano, que usted adora a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, al Dios de Daniel, al Dios que nos sacó de la fuerza de los leones, al Dios que levantó a Nabucodonosor y le regresó el reino completo y con más abundancia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Alabe al Señor. Santo. Alabe al Señor. No tema.
Aleluya. Échelo fuera, sacúdase. Sacuda ese polvo que queda. Que tenemos nuestras vidas, la tenemos como el saco que no nos hemos puesto en 5 o 10 años. Y lo sacamos y está blanquito por encima. Así estamos nosotros en nuestra vida. Pero en esta mañana el Señor quiere derramar de esa lluvia, de esas aguas sobre nosotros y limpiarnos. Y que retoñemos. El Señor quiere que en esta mañana la iglesia Nueva Vida retoñe. En el nombre de Jesús, que esta cepa se levante. Que podamos verlos florecer nuevamente. Y que lo vean como ese árbol que veía Nabucodonosor tan grande, dice que llegaba hasta el cielo. Gloria a Dios. Dice que sus ramas, dice que así han ido las aves del campo y los animales, las aves del cielo y los animales del campo, dice que se gozaban en la sombra. Así que nosotros seamos, hermanos, bendición para todos los demás. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que usted sea bendición para otros. Que usted lleve la palabra del Señor. Que usted le lleve las nuevas buenas a aquel que está agobiado, a aquel que no ha conocido a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra del Señor cuando habla de ese árbol tan grande y tan poderoso. Gracias, Gloria a tu Señor. nombre, Señor. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande sobre nosotros que Él no se cansa. Él hace lo imposible para que nosotros vengamos a Él. Aleluya. El Señor nos está llamando en todo momento. El Señor está poniendo todo de su parte. Lo pone todo, que pone hasta su Hijo. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor en Isaías 53. Varón de dolor. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él como raíz de tierra seca. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Como raíz de tierra seca subirá el Señor. Y nos levantará a nosotros, hermanos. Si usted no ha conocido a Cristo Jesús como su Salvador, en esta mañana, hermanos, yo no sé qué lo puede detener. Amigo mío que nos visita, si usted no ha entregado su vida a Cristo, Santo. en esta mañana el Señor está alcanzando tu vida. El Señor te está dando el consejo que Daniel le dio a Nabucodonosor. El Señor te está llamando, te está diciendo, hijo, recibe el consejo. Recibe el consejo. Mira que Cristo Jesús murió por ti. Yo envié a mi Hijo unigénito para que muriera por ti, para que por medio de su sangre tú recibieras perdón de los pecados. Dice, subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. El Señor quiere que testifiquemos, hermano, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué más milagros quiere usted ver que ver al hermano Gustavo, al hermano Gabriel levantarse de la tumba? Gloria a Dios. ¿Qué más quiere que el Señor haga para que usted crea que Él vive y reina? Aleluya. ¿Qué más milagros necesitamos ver nosotros para decirle, Señor, Señor, tú eres real? Señor, tú eres real. Aleluya. El Señor nos ha mandado a que nosotros prediquemos su palabra. Él vive. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al anuncio del Señor? ¿Quién ha creído que el Señor ha morido por usted? ¿Quién ha creído? Santo. ¿Ha usted creído que el Señor de verdad murió en la cruz del Calvario por sus pecados? Aleluya. Hágalo realidad en su vida Gloria a entonces. Dios. Dele gloria a Él. Sea obediente a su palabra. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, Aleluya. y a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Señor. Y yo no sé cómo nosotros amamos a Dios, porque yo no puedo ver en su corazón como usted ama a Dios.
Pero déjame decirle que yo sí puedo ver cómo nos amamos unos a otros. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor está llamándonos a nosotros a cuentas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Es tiempo de que empecemos a amarnos. Es tiempo de que empecemos a dejar nuestras diferencias. Es tiempo de que nosotros dejemos de comportarnos de la manera que nos comportamos, indiferentes unos con otros. Habla, Dios. Aleluya. Es tiempo que nosotros seamos una familia de verdad. Es tiempo de que nosotros reconozcamos que este Cristo Jesús murió por todos, no solamente por usted. Amén. Es tiempo que nosotros creamos que el Señor no tiene barreras, no tiene fronteras, no tiene colores. ¿Qué tiene que el Señor hacer para que nosotros de verdad creamos en Él? Para que entreguemos nuestra vida como debe de ser. ¿Qué tiene que el Señor hacer? Dígaselo. Dígaselo, dígale al Señor: Señor, esto es lo que tú tienes que hacer para que yo crea. Quizás el Señor tenga misericordia y lo haga. De lo contrario, lea su palabra. Lea su palabra y escuche lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aleluya. ¿Quién ha creído el anuncio del Señor? Le veremos más inatractivo para que le deseemos, dice, que como raíz de tierra seca. Cosas tan grandes, milagros tan grandes que hemos visto en nuestra vida y vivimos una vida tan desordenada. Adoramos a Dios, como dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, acerquemos nuestro corazón. Amén. Aleluya. Yo quiero que inclinemos nuestros rostros. Y en esta mañana, en esta tarde, si tú estás aquí y tú has escuchado de Dios, tú habías oído de Él, tú te criaste en una casa donde se hablaba de Jesucristo, pero tú nunca has hecho una relación con Él. Tú nunca has venido donde Él y le has dicho: Señor, yo entiendo que tú eres el Todopoderoso. Si nadie te había predicado el Evangelio, nadie te había anunciado las buenas nuevas de salvación, si nadie te había explicado que el hombre por naturaleza tiene pecado en su vida. La palabra del Señor nos enseña que en Génesis Adán y Eva pecaron, y por cuanto ellos desobedecieron, todas las generaciones nacemos con la mancha del pecado. Y la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y en esta mañana tú has visto la misericordia de Dios, y el Señor te está llamando a ti. Tú estás aquí con un propósito especial. Es muy fácil entender el consejo que le dio Daniel a Nabucodonosor, y en esta mañana el consejo es para ti, que la palabra del Señor dice que si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo te aseguro en esta mañana que si tú crees en el Señor Jesucristo y tú levantas tu mano y tú dices: yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, yo quiero recibir a ese Señor, Amén. Aleluya. yo quiero obedecer al Dios de Daniel, yo quiero poner mi vida en sus manos, yo te invito a que tú levantes tu mano en esta mañana en señal de que tú quieres que el Señor tome control de tu vida. El Señor te está dando una oportunidad como a Nabucodonosor.
El Señor te puede dar 2 oportunidades. El Señor te puede dar muchas oportunidades. Pero la palabra de Dios me dice a mí que el día de mañana yo no lo tengo comprado. Que yo no sé si mañana yo pueda volver a tener la oportunidad de decir: Señor, heme aquí. Si tú estás en esta mañana aquí y tú no has entregado tu vida a Cristo, mi consejo para ti, mi exhortación para ti es: levanta tu mano, que es bien fácil. Si hay alguien, no me quiero ir sin que esas personas puedan recibir el regalo de salvación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si tú has creído en el Señor Jesucristo. Voy a dar un minuto en lo que, si hay alguna persona que está batallando, yo quiero que la iglesia ore, orando con sus ojos cerrados, hermano. Usted clame a Dios. Usted olvídese de los demás y usted clame a Dios y dígale: Señor, gracias porque yo te he recibido en mi corazón. Pero por tu misericordia, Señor, que si hay alguien que no te ha conocido, Padre Santo, de esa misma forma que me perdonaste y que tú me redarguiste mi corazón, tócalo. En estos mismos momentos, si hay alguien en medio nuestro, si Dios le ha hablado a su vida y usted estaba seco, su cepa estaba seca, el tronco había sido peladito, su árbol había sido cortado, se había quedado usted sin ramas, se había quedado usted que parecía que no tenía vida. Y en esta mañana tú quieres que el Señor te rejuvenezca, que el Señor despierte en ti los nuevos retoños, que tú vuelvas a florecer en el nombre de Jesús. Levántate y pasa aquí al frente, que vamos a orar por ti. Si tú tienes un vicio que tú no puedes dejar, que te está atando, que tú no sabes cómo hacerle, que ya tú has tratado de dejarlo, que ya tú has hecho todo lo posible y como quiera que sea sigues cayendo, en el nombre de Jesús, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, que hoy empiece a retoñar una nueva vida en ti. Aleluya. En el nombre de Jesús. Si hay alguien en esta mañana que se siente débil, que se siente que su tronco se ha secado, ahí mismo donde estás, hermano, vamos a orar al Señor. Vamos a orar todos juntos. Amado Señor y Padre Santo, Señor mío, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio de creer en el anuncio del Evangelio. Señor, Te damos gracias porque nos han predicado. Te damos gracias porque en tu misericordia nos has alcanzado. Y no nos has tenido que avergonzar como a Nabucodonosor. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener el privilegio y la seguridad de ir al cielo contigo. Te damos gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos has hablado. Te damos gracias, Señor, porque nuestro árbol había sido cortado, porque nuestras ramas se habían secado. Quedábamos, Señor, como ese tronco seco. Pero hoy levantamos nuestra mano a ti, Señor, clamando y diciéndote: Padre, ayúdame. Que la lluvia temprana y la tardía caiga sobre mi vida y tu espíritu me renueve. aleluya. Enséñame a dar frutos de arrepentimiento. Enséñame a dar frutos de agradecimiento. Señor, gracias. Enséñame a florecer, a reverdecer. Enséñame a ser sombra para otros. Aleluya. Enséñame a bendecir a mi prójimo. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.